La Asamblea Nacional resolvió hace unos días constituir una comisión multipartidista para que pueda fiscalizar la gestión del presidente Daniel Noboa. Y una miembro de esa comisión es la doctora Mariana Yumbay, legisladora por Pachacutic, lista 18. Queremos saber qué es lo que ha pasado, cuál es la coyuntura legislativa y también cuáles son los objetivos que tiene esta comisión. ¿Ya tienen una agenda? ¿Qué es lo que va a pasar? 8:10. Muy buenos días, qué gusto siempre recibir la doctora Mariana Yumbay, legisladora por Pachacutic. Buenos días. Muy buenos días con todos y todas. Espero que sí me escuchen. Para mí es un enorme gusto. Muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la ciudadanía que se encuentran conectados y siguiendo este importante medio de comunicación. Efectivamente, en la semana anterior se constituyó una comisión especializada ocasional para prevenir y controlar irregularidades en contra de la administración pública. En ese sentido, con 90 votos de todos los asambleístas se logró constituir esta comisión y casualmente el día viernes mantuvimos la primera sesión de la comisión especializada donde pudimos avanzar hasta la designación de quienes van a dirigir esta comisión, quedando obviamente la presidencia sobre el asambleísta Jaime Moreno y quien les habla está como vicepresidenta de la comisión con el apoyo de todos los miembros. Un gran abrazo, doctora Mariana Yumbay. Es una obligación constitucional la de controlar la cosa pública, la de fiscalizar, la de dar recomendaciones, la de sancionar políticamente al funcionario cuando está haciendo mal y la de enderezar las cosas en nuestro país. Esa es la función que ustedes lógicamente la van a cumplir a cabalidad. Pero nuestro pueblo sigue preocupado por la cuestión de crisis económica, nuestro pueblo está un poco desesperado, hablan de 70% de pobreza, yo creo que llegamos ya al 80%, si somos 18 millones de habitantes, saquemos el 80%, ¿cuántos somos? Gente que, hermanos nuestros que solo dicen que tienen $1.78 para comer en el día, yo creo que algunos no llegan ni a eso. Pero yo creo que el gobierno siempre tiene que ser para darnos bienestar a un país, a un pueblo. Ese es el concepto de la organización del Estado. En ese sentido, vista el trabajo que usted tiene que hacer, ¿cómo observa esto? ¿Cómo se va cumpliendo? Infórmenos cómo va avanzando y usted, como es lógico, no prevarica porque es una situación política, pero infórmele al país. ¿Qué nomás, qué lineamientos, qué caminos siguen para que esto sea efectivo y poder recomendar al pueblo ecuatoriano y al gobierno que enderece las cosas o felicitarlos si es que está haciendo bien las cosas? Por supuesto, muchas gracias, estimado, por la invitación y el espacio. Efectivamente, de acuerdo a la norma constitucional, nuestra competencia o atribución es la de legislar y fiscalizar. Precisamente parte de ello es la fiscalización y precisamente por eso se constituye esta comisión a fin de prevenir y controlar las irregularidades que puedan existir en contra de la administración pública. Si bien es cierto, todavía no tenemos el plan de trabajo, dado que recién el día viernes pudimos sesionar y en esta semana vamos a volver a sesionar y ahí tendremos nuestra programación de actividades. El objetivo es escuchar a la ciudadanía, dar seguimiento a algunos temas que también han salido por los medios de comunicación de irregularidades en contra de la administración pública. Creo que todas las autoridades somos corresponsables de actuar, de prevenir, de controlar estas irregularidades de existir, de manera que vamos a recibir todas las peticiones, cualquier situación que quieran hacernos conocer y a partir de eso establecer si hay elementos suficientes. Obviamente, algunos casos remitiremos a la misma fiscalía para que continúe con los procesos si hay elementos suficientes. En ese marco, vamos a actuar en el marco de lo que establece la norma constitucional. Por otro lado, coincido con usted que desafortunadamente
el pueblo ecuatoriano siente un abandono en este caso, de la función ejecutiva. Los centros de salud, los hospitales, todo el área de salud está sufriendo una crisis enorme, falta de profesionales, falta de medicamentos, falta de equipos, entre otros, del sector educativo de la misma forma. Entonces, todo eso consideramos que es necesario también atender. Y lo otro, la pobreza se va profundizando y consecuencia de ello, miren, ya se advierte la eliminación del subsidio a los combustibles y claro, dicen no van a salir afectados la población. Entonces, eso es una mentira total, porque ustedes conocen el momento que se elimina el subsidio, va a aumentar y todos se movilizan en vehículos y van a sentir el golpe muy fuerte. En ese sentido, vemos cómo lamentablemente el presidente actual incumplió con sus promesas de campaña. Nosotros hemos dicho, mucha gente votó por él, precisamente por las ofertas de campaña. Pero ahí está, no cumplió absolutamente nada. Al contrario, en estos 6, casi 7 meses, los mayores golpes han sido a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Se ha perdonado las deudas a los grandes grupos económicos, está en proceso igual con la ley de competitividad energética, se va a privatizar el sector eléctrico, imagínense. Se sube el impuesto al IVA al 15% y ahora con la eliminación del subsidio. Es enorme realmente los golpes que están llegando hacia la ciudadanía y lamentablemente vemos que no se ha logrado resolver estos grandes problemas. Precisamente el Estado, esta organización, existe para atender y concretar los derechos constitucionales. No es un tramitador del sector privado, no es así. El Estado en sí se crea precisamente para atender al pueblo ecuatoriano, para atender el tema de salud, el tema de educación, seguridad social, gobiernos de autor, entre otras situaciones que la misma norma constitucional plantea. En ese sentido, en nuestro trabajo lo vamos a hacer totalmente objetivo, técnico y enmarcado en lo que dispone la misma norma constitucional y la ley orgánica de la función legislativa. No podemos ir más allá de lo que dispone las normativas. Ese es el gran paraguas a partir del cual debemos actuar todos los ciudadanos y aún más nosotros que estamos ostentando y representando en esta primera función del Estado. Doctora Mariana Yumbay, nuestro pueblo pobre cambió el caballo, el burrito por la motocicleta. Un promedio de 1.500.000 motocicletas circulan por el país. Ellas utilizan gasolina extra o gasolina eco y es la gasolina que en definitiva transporta a los más pobres. Sin embargo, 40.000 transportistas recibirán $42 más o menos promedio. ¿Cuánto, Víctor Hugo? 27 motocicletas, los taxistas 44. Y 27 los que son motocicletas, pero solo son determinados en la motocicleta, pero no el 1.500.000, solamente son los mototaxis que no llegan ni a 3.000 o 4.000 en todo el país. Pero más allá de aquello, esto cómo golpeará a nuestro pueblo que está en este momento muy golpeado económicamente, después los impuestos y después vendrá algo del IES y después vendrá otras cosas. O sea, ¿hasta cuándo soportará esto en nuestro país? Efectivamente, estimado abogado Luis, mire, de acuerdo a los datos del mismo INEC y entre otros, se establece que en el 2023 habían más de 3 millones de ecuatorianos que tenían vehículos, que tienen, y son vehículos no son de alta gama, son vehículos comunes y corrientes. ¿Y ellos qué pasa? O sea, se está estableciendo que a un grupo tan pequeño se les va a subsidiar, podríamos decir, y los otros, los 3 millones y más de ecuatorianos que tienen los vehículos quedan en un completo abandono.
Por eso nosotros habíamos planteado en su momento que hay otras alternativas, como por ejemplo haberles cobrado a los grupos grandes económicos, pero resulta que el presidente, más bien se acordarán que envió el proyecto de urgencia económica de la ley de eficiencia económica, con la cual terminó perdonando a los grandes deudores. En ese sentido, vemos que no le interesa a la mayoría del pueblo ecuatoriano, lo que le interesa es proteger a su sector, a quien representa. Y desafortunadamente vamos a ver que nos va a golpear a la mayoría del pueblo ecuatoriano, se va a profundizar la pobreza, la inequidad, la injusticia social, cuando lo que debería ser el máximo representante del Estado es trabajar por la gran mayoría para resolver el tema, como acabo de señalar, salud, educación, crear empleo, y vemos que hasta ahora no hay posibilidades de que se haya creado empleo. Al contrario, muchos están en el desempleo y otros están en camino hacia los Estados Unidos en calidad de migrantes para trabajar en condiciones infrahumanas. Esa es la realidad. Nos dijeron, por ejemplo, que con la ley de competitividad energética íbamos a resolver los apagones. Y yo pregunto, ¿dónde está resuelto el tema de los apagones? No se ha resuelto. También nos dijeron que con el incremento del IVA íbamos a resolver también toda la inseguridad. Pregunto, ecuatoriano, ¿se ha resuelto hasta el momento? No se ha resuelto. Ahora, resulta que también se acaba de endeudar con un crédito con el Fondo Monetario Internacional de alrededor de 4,000 millones de dólares. Y resulta que ya se entregó 1,000 millones y de los 1,000 millones, 880 millones han sido más bien pagados a las mismas multilaterales. Entonces, ahí precisamente en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, del cual soy parte, hemos iniciado un proceso de fiscalización para que al país se le transparente y se le diga qué se va a hacer con los 4,000 millones de dólares. ¿Dónde se va a invertir? ¿Cuánto se va a invertir en educación, en infraestructura, en salud, entre otros? Pero también necesitamos que se transparente cuáles son las condiciones impuestas desde el Fondo Monetario Internacional, y que desafortunadamente eso va a empobrecer al Ecuador y a toda la población ecuatoriana, lo cual es totalmente grave cuando somos, entre comillas, un país, petrolero y todo lo demás. Resulta que cada vez nos van empobreciendo porque no se adoptan políticas ni normas que beneficien a la gran mayoría. 8:22 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Estamos dialogando con la doctora Mariana Yumbay. Voy por la parte última que usted acaba de señalar, doctora, y coincide con nuestro anterior entrevistado, el economista Marco Troncoso. Flores Troncoso. Por favor, ¿qué modelo económico se debe aplicar? Porque coincide usted con el doctor Marco Flores, el neoliberalismo, las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Él incluso fue un poquito más allá. Habló del gobierno del señor Moreno, del señor Lazo y este que continúa. Mi interrogante: ¿qué modelo económico se debe aplicar para que llegue a todos los estratos sociales equitativamente la economía del Estado ecuatoriano? Le queremos informar a la doctora Mariana Yumbay. Mañana vamos a tener a dos ministras aquí en estación, a la ministra del MIES y a la ministra de Trabajo, para que nos expliquen las bondades de esto que van a dar en compensación por la subida de estos combustibles. Lógico, hay un pueblo pobre de un 70%, pero veamos qué nos dice usted, doctora Mariana Yumbay. Ojalá respondan, porque definitivamente nosotros hemos pedido la comparecencia no solo a nuestra comisión de transparencia, sino al resto de comisiones, y resulta que los ministros no han acudido. Entonces aspiro que ustedes tengan la posibilidad de interrogar y que responda al país cuánto de ese dinero se va a invertir en todo el pueblo ecuatoriano en temas súper sensibles que requieren. Entonces, escuchemos, estaremos atentos en todo caso.
Atendiendo a la pregunta realizada, yo creo que es fundamental entender lo que establece nuestra norma constitucional. Nuestra norma constitucional habla en su artículo primero que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y justicia. Eso dice la Constitución. ¿Eso qué significa? El decir que es un Estado constitucional de derechos y justicia. Implica que los derechos garantizados en la norma constitucional tienen que ser respetados y obviamente también que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud, a la educación, entre otros. Pero también hay otro tema. En la Constitución se reconoce a la naturaleza como sujeta de derechos. ¿Eso qué significa? Que todos deberíamos proteger la naturaleza y dejar atrás todo este modelo extractivista y totalmente capitalista. Por otro lado, también en la Constitución habla de que el Estado ecuatoriano es soberano. Por lo tanto, somos nosotros los ecuatorianos los que tenemos que decidir cómo salir adelante, qué tipo de desarrollo es el que debemos implementar, más no permitir que nos sigan imponiendo medidas desde otros lados totalmente ajenos, lo que constituye una violación a la soberanía. En ese sentido, si no entendemos este carácter de nuestro Estado ecuatoriano, desafortunadamente no vamos a trabajar por la gran mayoría, vamos a seguir priorizando y anteponiendo los intereses de este grupo tan minúsculo que a lo largo de la historia se han farreado y se han aprovechado de toda la riqueza de nuestro Estado ecuatoriano. En ese sentido, yo creo que el modelo de Estado que debemos construir precisamente parte desde el artículo primero para adelante. Entonces, lamentablemente, muchos no entienden el modelo de Estado que nace de la misma Constitución. Mientras eso no entendamos, difícilmente vamos a poder concretar ese nuevo modelo de Estado. Seguimos viviendo en ese modelo. Yo todavía digo que es un Estado colonial, desafortunadamente, con taras como, por ejemplo, del sistema patriarcado. O sea, todavía hay grandes desigualdades entre hombres y mujeres. Mire la violencia, cómo se ha incrementado hacia las mujeres. ¿Por qué? Precisamente porque hay herencias de ese Estado totalmente patriarcal, cuando nuestra Constitución habla de la igualdad, de la justicia entre hombres y mujeres, y en la práctica no estamos viviendo. En ese sentido, las autoridades y aún más, presidente y todos deberían entender el marco constitucional nuestro para poder implementar un nuevo modelo de Estado de justicia como manda la misma norma. Finalmente, doctora Mariana Yumbay, legisladora, gracias Bolívar, nuestro abrazo permanente por la deferencia de escuchar esta estación de radio, desde allá es originaria. Me preocupa algo para finalizar este diálogo, doctora Mariana Yumbay, esta exhortativa la hacemos permanentemente, la búsqueda del bien común de los ecuatorianos. No se dicen las cosas, usted está en una comisión, la de transparencia. El economista Marco Flores Troncoso, no sé cuántos pudimos o pusieron atención, nos refrescó qué hicieron, por qué los ministerios o los titulares del ministerio hoy han hecho como una práctica ciertos indicadores, conceptos económicos que distan mucho de lo que ellos en realidad comprometen al país. Hoy hemos escuchado a la doctora Mariana Yumbay hacer la exhortativa de empoderarnos de los derechos que establece la Constitución. Y le pregunto, en la proforma presupuestaria hay un rubro sobre el tema subsidios que supera incluso el de seguridad social, el de desarrollo social, desarrollo urbano. La pregunta es, ¿cómo manejamos ese presupuesto si eso está aprobado? Y a la hora de la ejecución, ahora que estamos hablando de las compensaciones, justas o no, este enfoque, desde la mirada de la doctora Mariana Yumbay, una mujer dedicada en el ejercicio profesional y como magistrada también, que en algunas de sus resoluciones pude leer sus criterios, doctora Mariana Yumbay. Gracias por aceptarnos esta invitación en su reflexión final. Bueno, muchísimas gracias más bien por el espacio. Aprovecho en saludar a toda mi provincia Bolívar, a todos los ciudadanos, las ciudadanas,
a toda la población de mi querida provincia, en especial también del Cantón Guaranda, que estamos también en fiestas en esta semana. Decirles que efectivamente, desafortunadamente, ahí está la proforma presupuestaria aprobada. Sin embargo, vemos que en distintas áreas todavía no se está ejecutando, no se está, lamentablemente, no sé si se acuerda, pero cuando aprobaron la proforma presupuestaria en la Asamblea Nacional, digo aprobaron porque yo no apoyé en virtud de que se priorizó para incrementar el pago de la deuda externa cuando estamos en una crisis en las distintas áreas de prioridad en nuestro país. En ese sentido, ahí, por ejemplo, se disminuyó el presupuesto para la seguridad cuando lo que debería haber hecho el presidente es incrementar recursos económicos para luchar y acabar con toda la inseguridad que todavía nos está afectando en nuestro país y a lo largo de nuestro territorio. Sin embargo, redujo el presupuesto. En ese sentido, y pese a eso, lamentablemente vemos que no se está ejecutando ese presupuesto. Están los sectores. Mire, yo ayer nomás recibí una llamada de mi provincia donde se decía que hay centros de salud donde se está desmantelando el servicio de algunas áreas. ¿Cómo es posible cuando no tienen lo suficiente? ¿Cómo van a atender a la población? En ese sentido, nosotros desde la Asamblea seguiremos fiscalizando y garantizando obviamente que se cumpla con lo que dice la misma norma constitucional y en especial que se cumpla al menos con la proforma presupuestaria y la planificación para que se ejecuten los recursos económicos y se atienda a la población y hay que entender a la ciudadanía, también tiene que entender que no estamos pidiendo un favor, nada que ver, son obligaciones y para nosotros son derechos. Por lo tanto, todas las autoridades están en la obligación de atender y no se entienda que estamos pidiendo un favor. A veces por eso precisamente las autoridades creen que están haciendo un favor cuando atienden ciertas áreas y no es así, es la obligación, pues para eso fueron elegidos y nosotros tenemos que exigir que se cumpla y se garantice el pleno ejercicio de los derechos. Su presencia es importante y sus criterios, doctora Mariana Yumbay. El aprecio de siempre. Gracias por atendernos. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a todos y a todas. Hasta otro momento. Muchas gracias.